¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo te explico un poco sobre qué va. Si estás viendo este vídeo es porque tienes el mismo problema que yo, que los elevalunas de tu coche te suben muy lentamente. Pues bien, en este vídeo lo vamos a solucionar de una manera muy fácil. Quédate y disfruta del vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, y como os he comentado en la intro, el problema que tengo es que la elevaluna del copiloto me baja bien a una velocidad normal, pero a la hora de subir, sube muy lento. ¿Qué problema tiene eso? Pues que si no lo resuelvo pronto y hago que la elevaluna suba correctamente, ese motor sufrirá bastante trabajando y al final se romperá. Pues bien, lo vamos a accionar para que veáis cómo baja y cómo sube. Como veis, el ruido del motor al bajar y la velocidad es normal, pero observar ahora la velocidad que coge al subir y el ruido que hace. Como veis, le cuesta muchísimo trabajo. Pues bien, lo vamos a resolver en unos minutos. ¿Queréis saber cómo? Pues con polvos de talco. ¡Comenzamos! Y el primer paso, y muy importante, que tenemos que hacer es limpiar muy bien el cristal, tanto por dentro como por fuera. Seguidamente vamos a limpiar esta junta. Aquí es donde está el truco de este tutorial. Tenemos que mantenerla bastante limpia, ya que con el paso del tiempo se va ensuciando y acumulando la suciedad bastante. Entonces, con el trapo húmedo y limpiacristales, le pasamos varias veces hasta que esté totalmente limpia. También tenemos que hacer lo mismo con las juntas laterales. Una vez que ya las tenemos todo bien limpio, el siguiente paso será aplicar el polvo de talco. ¿Qué tal, handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos. Bueno, y como ves, ha llegado el momento de aplicarle el polvo de talco. Comentaros, como ya veis en las imágenes, que cuesta un poco de trabajo. Bien con el dedo o bien impregnando un trapo en polvo de talco, le vamos aplicando los mismos en la junta inferior, sobre todo en la más importante. Yo en las juntas laterales no se lo he aplicado, pero si queréis aplicárselo, podéis hacerlo sin problema. Una vez que ya le hemos echado bastante polvo de talco dentro de la junta, limpiamos con el trapo el sobrante y prácticamente tendríamos nuestro elevaluna y nuestra junta ya bien lubricada y suave para que el cristal suba adecuadamente. Bueno, amigos, y ha llegado el momento de probar si hemos hecho algo positivo y lo hemos solucionado o no. Bueno, amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que hayáis resuelto vuestro problema y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente
porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.